El ser humano muchas veces cree que Dios tiene la obligación de sanarlos y a causa de eso no se disponen para salir de su casa e ir tras su milagro y arrebatar eso que ellos necesitan de parte de Dios. En el libro de Mateos, en el capítulo 9, hubieron 2 ciegos que siguieron a Cristo dando voces, gritando desesperadamente para que el Señor los pudiera sanar. Ellos se esforzaron y se expusieron al riesgo de tropezar. Iban completamente en oscuridad, agarrándose de las partes, no viendo absolutamente nada, solamente dejándose guiar por la voz del Señor. Por eso es importante que la gente sí vaya al templo, se congregue y escuche la palabra del Señor, porque no solamente trae sanidad, también trae milagros, respuestas y dirección. Porque mientras ellos escuchaban la voz de Cristo, fue que pudieron llegar a la casa donde estaba Jesús y allí fue que Jesús les pudo hacer el milagro. Pero la gente saca demasiado excusa, que hoy no puedo, que no tengo tiempo, que me duele la cabeza, que no me puedo levantar. ¿Cuántas cosas ponen para no ir delante de Dios? Y aún así, irónicamente, quiere que Dios los sane, quiere que Dios les cumpla obligatoriamente ese milagro sin ellos siquiera tener el mínimo gesto de demostrarle a Dios que realmente ellos sí lo están buscando porque necesitan de su sanación o de su salvación o de cualquier cosa que quieran ellos recibir de parte de Dios. Mira, en la Biblia, todas las personas que Jesús sanó, toda la gente que venía delante de él, llegaban con cosas realmente trágicas, con enfermedades que sí era una condición desfavorable, paralíticos, leprosos, ciegos. Y si podemos ver el ejemplo de la mujer del flujo de sangre, es una lección y una enseñanza tan grande, porque esa mujer, a pesar de que estaba convaleciente, débil, se levantó de su cama como pudo y se expuso a que su ropa fuera manchada de sangre y pudiera perder su vida, porque en ese tiempo los fariseos buscaban de quitarle la vida a cualquier persona que tuviera lepra o que tuviera la condición de esa mujer. Ella no le importó, ella se levantó, tomó fuerza, valentía y fue hacia donde estaba Cristo, aún con la multitud. Yo me imagino a esa mujer asustada, atormentada, perturbada, cansada de tanto caminar, de tanto haber estado cautiva 12 años en esa enfermedad con un flujo de sangre que no paraba, porque ella incluso iba a muchos médicos y ninguno la pudo sanar. Débil, vulnerable ante la opresión de los fariseos, porque ellos eran personas sin misericordia. Ellos iban atacando al que ante ellos fuera una persona inmunda, pero aún así esa mujer tuvo tanta gallardía y necesidad de Cristo que fue y se atrevió a atravesar a toda esa multitud y como pudo se infiltró y tocó el manto de Cristo y recibió su salvación a causa de ese esfuerzo, a causa de que ella no puso pretexto de que me duele, Señor, estoy débil, no me puedo levantar, estoy cansada, estoy exhausta, ninguna de estas cosas, porque cuando realmente una persona quiere recibir un milagro de Dios, se esfuerza, se humilla, ruega, clama. El ciego Bartimeo, él también clamó a Cristo, incluso lo estaban mandando a callar y él no le importó, él siguió clamando y recibió su salvación, porque así es que nosotros podemos obtener las cosas en el reino de Dios, no desde la soberbia de creer que Cristo tiene que tomar la voluntad e ir por nosotros a sanarnos. No, él se acerca a quien lo busca. Dice la palabra de Dios en Santiago: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. El enfermo es el que tiene necesidad de ir al médico, no el médico al enfermo, a menos que el enfermo realmente esté postrado y no se pueda levantar. Ahí sí el doctor tiene que ir hacia la casa a ponerle los tratamientos porque la persona está completamente convaleciente. De lo contrario, no. Y fue lo mismo que pasó con Cristo. Cuando el Señor se presentó en las casas a hacer milagros, fue porque lo fueron a buscar, porque esa persona que necesitaba recibir ese toque de Cristo, esa sanación de Él, no se podía levantar. Estaban muertos, estaban postrados en una cama, incluso paralíticos que trajeron delante de Él para que Cristo los pudiera ayudar. Es la única manera que el Señor puede obrar, a través de la súplica y de la fe, porque tal vez tú eres una persona que sí va al templo, se humilla, suplica, asiste a las células, a las invitaciones a la iglesia, se ha dispuesto a buscar de Dios, quiere realmente que Dios la sane, pero no tiene la suficiente fe. Y fe sin esfuerzo es una fe perdida, porque vemos que Cristo, cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, le dijo: hija, no temas, porque por medio de tu
fe ha sido salva. Y así le dijo a muchos, así le digo también a los ciegos, conforme a vuestra fe les sea hecho. Por eso es sumamente importante que en cada oración, que en cada petición, que en cada adoración, que en cada vez que nosotros nos expongamos a buscar de Dios, tengamos fe, así sea del tamaño de un grano de mostaza, pero que tengamos fe. Incluso dice el apóstol Pablo que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Posiblemente ya Cristo te cumplió con ese milagro, pero a causa de tu incredulidad no lo has podido ver. Y esto es una de las cosas que Cristo también señala, porque cuando Él resucitó y pasaba por un camino, iban uno de sus discípulos y Cristo se le manifestó, pero a causa de que ellos no creían en la resurrección del Señor, cuando el mismo Cristo era el que caminaba con ellos y les hablaba, sus ojos estaban velados y no se dieron cuenta que era el Señor y lo tomaron por un forastero, porque sus ojos estaban incrédulos. Así que de nada te sirve si no tienes fe en que el Hijo de Dios puede hacerlo. Cuando Cristo tocaba a una persona, la resucitaba, le quitaba la lepra, le devolvía la vista, porque tenían fe en los milagros de Dios. Tal vez Cristo, ¿cuántas veces no te habrá tocado? Y lo que significa que el Señor toque a una persona no solamente sana, sino que también bendice, restaura, libera, transmite poder divino y comunión espiritual. Porque el Señor Jesucristo no solamente busca que la gente se sane, sino tener una comunión y una coinonía con Él, real, conexión espiritual. Pero muchas veces nosotros, por la incredulidad, no podemos percibir ni disfrutarnos del milagro que tanto hemos suplicado al Señor. O tal vez puede ser que si seas una persona de fe, una persona que se esfuerza, pero no eres obediente. Porque hay gente que Dios las ha sanado, pero vuelven a lo mismo a causa de la desobediencia y se vuelven a enfermar otra vez peor. O no terminan de pronto de ser sanos. De pronto Cristo te está sanando la debilidad de los vicios, del alcohol. Y vienes tú y el fin de semana te vuelves a juntar con la misma gente que te hace caer en el vicio y en el alcohol. ¿Cómo pretendes salvarte y sanarte si no estás sometido a la voluntad y a lo que Dios demandó? Cuando Cristo sanaba a las personas, la Biblia dice que les decía claramente, vete y no peques más para que no te ocurra otra cosa peor. Y la gente no se iba al mundo, la gente no regresaba a donde Dios ya lo había sacado. Ellos iban de agradecimiento al templo de Dios, a congregarse, a arrepentirse, a buscar la palabra, a llenarse de Dios, a ser parte de Cristo, a ser su discípulo, incluso llegar a ser su ministro. Pero mucha gente no. Entonces se quejan con Dios y se molestan y se ofenden cuando les pasa algo peor. Gente que está atormentada al doble de lo que estaba. Gente que Satanás lo ataca al triple de lo que estaba. Porque dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero si alguien no está sometido a Dios, obviamente los demonios y toda la enfermedad que tenían le van a venir multiplicado. Porque someterse a Dios es estar bajo su cobertura, bajo su autoridad, cumpliendo en orden sus mandamientos para que podamos prosperar, para que esa sanidad no se vaya a perder. La sanidad no solamente se ve en lo físico. Cristo vino a sanar algo mucho más profundo. Él no solamente sanaba a la gente de su condición física, sino de su condición espiritual, su condición moral, su condición emocional, y le arreglaba todo el fragmento que tenían las almas que estaban cautivas, porque una gente que está expuesta tanto a las cosas del mundo depravadamente, no son solamente pecados, son enfermedades internas del alma que solamente Cristo las tiene que sanar, y se tiene que llevar un proceso de sanación, un proceso de purificación, porque en lo físico, cuando nos cortamos, vamos al médico, él tiene que saturarnos, él tiene que limpiarnos y la herida poco a poco se tiene que sanar, se tiene que cicatrizar para que pueda estar completamente bien. Lo mismo pasa con Cristo, porque hay heridas del alma que son tan graves que necesitan una cirugía espiritual profunda, porque el alma, lejos de Cristo, expuesta a tantas cosas, está completamente quebrada. El Señor tiene que dedicarse a reestructurarla pieza por pieza, y no es de la noche a la mañana como mucha gente cree. Por eso es que vemos que hay gente que llega a Dios, Dios los libera, los restaura, les rompe las ataduras, pero no son agradecidos, no permanecen en el templo, no quieren ir ya más a la obra de Dios, no quieren asistir más a las células, entonces regresan al mundo y terminan más atados y terminan echándole la culpa a Dios, cuando la culpa es de ellos mismos. Así que antes de creer que Dios tiene que sanarte obligatoriamente, pregúntate si tú estás disponiendo tu corazón a que Cristo te sane y a buscarle, a bajarte de la posición, a humillarte, a rogar y a suplicar
aplicar. Así que antes de echarle la culpa a Dios y de creer que Dios tiene la obligación de sanarte, pregúntate más bien si tu corazón está dispuesto a buscar realmente la bendición de Dios, la misericordia de Dios, si realmente tú te estás esforzando para que Cristo te sane y te cumpla con ese milagro, si tienes realmente la fe suficiente para que puedas ver la manifestación de Dios en esa petición o en esa sanidad que estás buscando de parte de Cristo, porque incrédulos nada vamos a lograr. Pregúntate si tú estás siendo lo suficiente obediente para que Dios pueda sanarte y salvarte por completo, sin recaer. Así que antes de juzgar a Dios, de echarle la culpa a Dios, busquemos primeramente dentro de nosotros con sinceridad para que entonces podamos darnos cuenta que es nuestra soberbia, nuestra incredulidad y nuestra desobediencia que nos lleva a que Dios no pueda obrar.